Bienvenidos a En el Espejo, el programa que nos enseña a mirarnos tal cual somos. Hoy vamos a hablar de empresas que se benefician por su relación con el Estado. Y nos preguntamos, ¿empresas chicas o empresas grandes? Por eso también muchas veces digo, ¿por qué es eso que las pequeñas empresas son buenas y las grandes son malas? Le estamos dando un mensaje a todos estos chicos que van a incubar acá, que nunca crezcan. Pero claro, tiene razón, ¿por qué a priori una empresa grande es mala y una empresa chica es buena? Se pueden buscar posturas para acomodar todo tipo de tamaño. Acomodar todo, eso es interesante. Sí. Pero ¿por qué entonces tanto encono con las empresas grandes? ¿Por qué nos hacemos la pregunta en este programa? Las empresas grandes y sus dueños tienen tan mala reputación. Hay sistemas donde yo creo que las reglas de juego han sido más perversas, donde no necesariamente los que han generado fortunas han generado valor social. Se rompe una sintonía que hace que la gente crea que si sos rico no es porque has hecho muy bien las cosas, sino porque has tenido alguna ventaja. Exacto, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice. Exacto, son esos empresarios que se abusan de las reglas y hacen quedar mal parados a los otros. Tienes razón. ¿Quién es el que dijo esto? Y Pharmacity, que es una empresa que yo cofundé con otros 3 amigos cuando yo tenía 20 y pico de años. Pharmacity, es el lugar que te venden las góndolas de atrás los medicamentos para curarte de todas las enfermedades que te agarraste comprando en las góndolas de adelante. Pero claro, como nos dice su dueño, para Pharmacity obtener ventajas de algún lugar es mucho más que una idea. Es el método Pharmacity. Y no es el sistema por el cual entras a comprar un ibuprofeno y te llevas un Snickers, un labial, una gorra, un líquido para freno y un bote inflable. No. El método Pharmacity es obtener ventajas de algún lugar. Y ese lugar es el Estado. Que se puede ir de una Argentina donde el Estado está al servicio de la política a una Argentina con el Estado al servicio de la gente. Año 2009. A Pharmacity se le prohíbe vender medicamentos en las góndolas como si comprar al Plax fuera lo mismo que comprar un turrón. Por supuesto, Pharmacity siguió vendiendo. Pero en el 2011 se le prohíben a todos los kioscos vender medicamentos. Supuestamente era una buena noticia para Pharmacity, pero no. Porque por reciprocidad, entonces ahora sí Pharmacity debería vender solo medicamentos en sus góndolas. Y entonces tendría que decidir entre ser un kiosco o ser una farmacia. Todos sabemos que la Pharmacity terminan vendiendo las semillitas. Alimentos venden en la Pharmacity. Alimentos. Para las semillas del pelo y todas las demás cosas, ¿no? ¿Semillas para el pelo? Bueno, todas las provincias sancionaron su propia ley para adherir a esta ley nacional. ¿Todas? No. Una pequeña aldea gobernada por propuesta republicana resistió el embate. Luego, la legislatura porteña sancionó una ley para adherir. Es el fin de Pharmacity. Se terminó. Adiós al Snickers, adiós al labial, adiós al bote inflable, adiós al ibuprofeno, adiós al test de embarazo. Pero un momento. ¿Cuándo se termina de aprobar una ley en la ciudad de Buenos Aires? Cuando pasaron 10 días luego de ser sancionada y no se vetó. Entonces para eso habría que lograr que el entonces jefe de gobierno no vete la ley y así Pharmacity definitivamente deje de operar con ventaja. Una de las leyes vetadas es la implementación de los foros de seguridad. ¿Por qué? No, esa no sé por qué. Esa es una excelente pregunta. ¿Cómo no sabes de qué trata una ley que vetaste? Esa exactamente no, porque esa la deciden también los ministros. Pero, aún sabiéndolo o no, el entonces jefe de gobierno vetó esa ley. Pero, ya que estamos en esa ley, vayamos a uno de sus considerandos. Resulta a todas luces conveniente que la ciudad cuente con un régimen jurídico propio en materia de comercialización de medicamentos. Y esto es importante porque en el 2013 el Ministerio de Salud de Nación emite una resolución por la cual
Escuchen esto, escuchen porque es... Las farmacias solo van a poder vender medicamentos. Ya está, es el fin de Pharmacity. Adiós al líquido para frenos, adiós al bote inflable, adiós al Snickers, al labial. Se terminó. En quiebra. Esto se acabó. El sueño de Pharmacity había terminado. Pero es un poco aburrido contarlo así, con decretos, leyes. Busquemos otra forma, a ver. 4 friends and a dream. The dream of a pharmaceutical monopoly. But something will block their way. A group of laws and regulations have been surrounded. From the producers of Fly Bunny. This summer, the unexpected. Becomes real. El dragón de los decretos. El entonces jefe de gobierno aplicó un primer decreto por el cual las farmacias podían volver a vender cualquier cosa en su góndola, pero como esto no alcanzaba para favorecer a Pharmacity, en un segundo decreto cambió el marco regulatorio de las farmacias para que ahora sí Pharmacity pudiera continuar vendiendo con ventajas. Pero expliquémoslo un poquito más gráfico. Los dos que están parados ahí son las regulaciones del Ministerio de Salud. Dracarys. Dracarys significa decrétese en el idioma de los dragones. Así fue como Pharmacity pasó de ser una pequeña empresa creada por 4 amigos en 1998 a ser una gran empresa que maneja más de la mitad de los medicamentos en la ciudad de Buenos Aires y que ya hizo cerrar alrededor de 1.600 farmacias en la capital de nuestro país. Pero volvamos a esta pregunta inicial que se hacía el presidente. ¿Por qué es eso que las pequeñas empresas son buenas y las grandes son malas? Entonces lo que estamos diciendo no es que las empresas grandes sean malas y las empresas chicas sean buenas. Estamos diciendo que algunas empresas grandes trabajan con alguna ventaja con respecto a las otras, porque nadie se pone un kiosco y consigue 2 decretos y un veto en menos de 2 meses, ¿no? A eso es a lo que le tienen miedo en la provincia. No a la competencia, sino a la desigualdad de condiciones y las ventajas que puede llegar a obtener Pharmacity también en ese territorio. La ley 10.606 prevé que las farmacias deben ser de farmacéuticos unipersonales y que deben instalarse cada 300 metros y cada 3.000 habitantes. La ley vigente hoy permitiría que Pharmacity se radique, no quieren. Ellos quieren hacerlo en el lugar que quieran, de la manera que quieren, violando esta ley. Entonces, ¿qué hizo Pharmacity? Se presentó ante la Corte de la provincia para pedir que declaren la inconstitucionalidad de los artículos que no le convenían de esa ley. La Corte lo rechazó. Pero ahí no termina el problema. Fíjense lo que nos explica este flogger. Pharmacity se presentó en queja y fue a la Corte Nacional, cosa que en general la Corte Nacional no toma casos provinciales donde ya se han definido. Bueno, en este caso, por eso suponemos que hay una injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, porque en este caso lo tomó. Pará, flogger conspirativo. A ver, explícamelo sencillo, explícamelo como para un gringo que se baja de su cosechadora después de haber trabajado todo el día, guarda su producción en un silo para especular, esperar a que el dólar llegue a 28 y después venderlo, y mientras tanto invierte en Levax. Explícamelo sencillito. ¿Vos querés decir que este tipo... Se rompe una sintonía que hace que la gente crea que si sos rico no es porque has hecho muy bien las cosas, sino porque has tenido alguna ventaja en algún lugar. ¿Es el mismo que este otro? Licenciado Mario Eugenio Quintana,
Juráis por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para el que habéis sido nombrado cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Bueno, está bien, pero esto no significa que la Corte Suprema vaya a ceder ante el pedido de Pharmacity, porque es una corte absolutamente independiente. Pero bueno, en principio el juez Rosengrad se ha quedado excluido de la votación porque él fue abogado de Pharmacity. Bueno, quedó excluido como Aranguren de las compras de gas a Shell, ¿no? ¿Va otra vez Pharmacity a competir con ventajas en otro territorio, ahora el de la provincia de Buenos Aires? Yo creo que no. Yo creo que no, ¿y saben por qué? Porque en la provincia de Buenos Aires está María Eugenia Vidal, que es una leona y no va a permitir eso. Eso, y porque ahí puede haber un conflicto de intereses, yo nunca hablé con la Corte de este tema, ni lo voy a hacer. Eso es decisión, ¿eh? Una leona. Dependemos entonces del fallo de la Corte Suprema para saber si Pharmacity va a operar otra vez con ventajas ahora en el territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo votará?